Ok. Perfecto. Bueno, en la clase de hoy ya arrancamos con la parte adaptativa, ¿sí? Que sería la parte del segundo parcial. Lo que vamos a ver hoy es ontogenia y activación de linfocitos T. La semana que viene vemos activación y ontogenia de linfocitos B. O sea que ya vamos a empezar bien en la parte de adaptativa. Simplemente a modo de recordatorio, ¿sí? Acordamos que vamos a estar hablando en esta parte de todo lo que es dentro del linaje linfoide, ¿sí? La parte de linfos T, que tenemos principalmente los perfiles de T regulatorios, TH1, TH2, las citotóxicas, y vamos a hablar apenitas de los linfocitos T gamma delta, así que son particulares. Entonces vamos a dejar de lado las células NK, de las que ya hablamos en innata, y células plasmáticas o linfo B, que vamos a hablar la semana que viene. Siempre hablando entonces de linajes T. Y recordando un poquito que la principal diferencia de los linfocitos es la manera que tienen de reconocer antígenos, es decir, la presencia que tienen de receptores antigénicos, que pueden ser, para el caso de los B, BCR o receptor linfoide B, y en el caso de los T, receptor linfoide T o TCR. Sí, hoy vamos a hablar mucho de cómo es la estructura y cómo se forman estos TCRs. Va a ocurrir durante la ontogenia de las células, es durante la diferenciación y la maduración de estas células, se va justamente a crear este receptor antigénico, que es lo que le permite dar un gran abanico de posibilidades y la gran capacidad que tienen de detectar miles de millones de antígenos diferentes. ¿Sí? Entonces, el receptor antigénico T viene de la familia, ¿sí?, de las inmunoglobulinas, básicamente, y está generado por un locus, un loci, en realidad un conjunto de loci, o un conjunto de genes que codifica para sus determinadas cadenas, que son la cadena alfa y la cadena beta, en el caso de los TCR convencionales o los linfocitos T convencionales, o como ustedes ya saben a esta altura, existen los que se conocen como linfocitos T gamma delta, ¿sí?, que son una subpoblación de linfocitos T que en lugar de tener un receptor T alfa beta, tiene uno gamma delta. Misma estructura con algunas características funcionales diferentes. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene estos receptores? Es que no se encuentran codificados de manera directa en el ADN. ¿Sí? Están codificados con un sistema particular de genes que necesitan un rearreglo genómico, es decir, pérdida de material genético, necesitan la reorganización del material genético para poder expresarse de manera correcta. Y en esa reorganización del material genético es que se genera la amplia diferencia en los distintos TCRs. ¿Sí? Entonces, todos los linfocitos T funcionales tienen en su membrana un receptor T, o TCR, que se va a generar entonces durante la ontogenia de esa célula. Es particular, es único y tiene la capacidad de reconocer un epítope antigénico particular. ¿Sí? Estos receptores T pueden ser o alfa beta, como les decía, en el caso de los convencionales, o gamma delta. ¿Sí? Es decir, está siempre compuesto por dos subunidades. En el caso de los convencionales va a ser una subunidad alfa y una subunidad beta, que entre los dos van a generar el bolsillo o surco en donde se va a reconocer el antígeno. En el caso de los gamma delta va a ser una cadena gamma y una cadena delta. ¿Sí? Desde el punto de vista genético, los genes que codifican para esas subunidades están organizados en secuencias conocidas como BDJ, ¿sí?, en las cuales yo tengo varias secuencias posibles que se van a combinar, una B corta, una D y una J, junto con una cadena pesada o una cadena constante, que me va a permitir expresar estas cadenas en superficie y darles la especificidad deseada. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Esta es la base del gran repertorio T. ¿Sí? La posibilidad de tener distintos conjuntos de genes, o mejor dicho, dentro de un gen, distintas pequeñas porciones dentro del gen que se van a ir combinando unas con otras para dar lugar a la proteína final. Ahora vamos a ver cómo se combinan. Profe, o sea que hay varios genes que pueden dar estas distintas cadenas y depende de cómo se ordenen, te va a dar una alfa o una beta. Claro, gen es uno solo. Es un único gen que tiene varias porciones.
Dependiendo cómo se organizan esas porciones, te va a dar distintas cadenas alfa. Y si encima le sumamos que pasa lo mismo por las beta, y se tienen que juntar una alfa con una beta, tenemos muchas posibilidades distintas. O sea, hay muchas cadenas alfa y muchas cadenas beta distintas, y depende de cómo se junten, es el receptor que se forma. Claro, muchas regiones, cadenas, una sola por gen. Pero es la misma, o sea, siempre se genera la misma cuando decís alfa, alfa es exactamente igual. No, por eso, justamente, lo que va a ocurrir es que ven estos pedacitos, este es un gen alfa. Yo tengo un gen materno y un gen paterno de alfa, que tiene una región, en este caso B corta, y una región J, y la región constante. La constante va a ser igual para todas. La región B pueden ser entre 70 y 80 regiones distintas, ¿sí? Segmentos distintos. Se va a combinar una sola de esas regiones con una región J. Hay 61 regiones J. Entonces, se combina una B corta con una J y con una constante para dar origen a una cadena alfa. Después, se recombina en otro linfocito. Se recombina B10 con J60 con la constante para darme otra cadena alfa. Entonces, en cada linfocito solamente se produce una cadena alfa. Lo que pasa es que en los linfocitos hermanos son distintas. No es lo mismo el linfocito 1 que el linfocito 2 que el linfocito 3. Listo, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Entonces, justamente esto es lo que les comentaba. Este proceso de unión del ADN, de unión de las distintas secciones o regiones B, J, y en el caso de los que haya B, D y J, es lo que se conoce como recombinación somática. ¿Sí? Ocurre en las células de forma aleatoria, guiada por una enzima, ¿sí? Que son las recombinasas RAG 1 y 2, va a ocurrir de forma ordenada, ¿sí? Y ocurre con pérdida de ADN, es decir, que no hay vuelta para atrás. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, acá tenemos la sección que codifica para la cadena alfa de ADN, la sección que codifica para la cadena beta de ADN. Se va a reorganizar y se va a unir esta región B corta con esta región J. Y todo lo del medio se pierde. ¿Sí? Entonces va a quedar esta unión. Al quedar esta unión, después puede sintetizarse el mensajero y sintetizarse la proteína con únicamente esta información. En el caso de la cadena beta, esto es más complicado porque además de tener B corta y J, tengo la región D, entonces se va a unir esta J con esta D primero, y después esta DJ se va a unir con esta B. Entonces nos queda esta sección. Entonces únicamente se va a transcribir esta parte del ADN que va a dar lugar al mensajero y posteriormente a la proteína. Proteína ya rearreglada. ¿Sí? Estos genes, así como están, sin reorganizarse, no pueden ser expresados. ¿Sí? Necesitan sí o sí del rearreglamiento, de recombinación somática o reordenamiento somático para poder expresar una proteína funcional en la membrana. ¿Sí? O sea, esto se refería cuando dijiste que no se codifican de manera directa, porque tiene que pasar esto. Tiene que pasar esto. Como una punta y la otra, o sea, se unen como las dos puntas y forman una nueva cadena, y la parte del medio se pierde. Está. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué no genera directamente la cadena? Porque esto lo que te permite es tener mucha variabilidad. Con la misma secuencia genética, que es una única para todos los linfocitos son distintos. Si yo lo quiero hacer de forma que no sea por ontogenia, que sea directamente de forma genética tal cual, yo necesitaría una codificación genética para cada linfocito, o todos mis linfocitos serían iguales. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, esto es mucho más eficiente. Tengo una única cadena que te da millones de copias distintas. Cuando se hace la recombinación somática, es como que agarra como porciones distintas, o siempre de las puntas, pero agarra como partes distintas. No es que siempre es la misma. No, son todas distintas. Puede agarrar de las 70, puede agarrar cualquiera. De las 50, creo que son 61, de las D, puede agarrar cualquiera de las 60. Ok.
¿sí? Simplemente va a ir agarrando aleatoriamente las porciones y las va a ir uniendo. ¿Cuándo? Durante la ontogenia. Entonces, si nosotros analizamos fríamente, y realmente nosotros analizamos de forma genética el contenido de todas las células de nuestro organismo, vamos a ver que nosotros siempre decimos que las células de nuestro organismo son todas idénticas, excepto linfocitos y eritrocitos. Los eritrocitos porque pierden su núcleo, entonces no tienen material genético, genómico. Y los linfos porque ya reciclaron, ya hicieron este proceso, entonces los linfocitos no son genéticamente idénticos. ¿Sí? Ya pierden parte de su ADN, pierden parte de la información. Esto ocurre entonces durante la ontogenia, durante el procedimiento en el cual ocurre toda la diferenciación desde stem cell, pro-B, o sea, desde un precursor linfoide, ya sea B o T, hacia el estadio del linfocito maduro. Vamos a hablar un poco de ese fenómeno. En el caso de los linfocitos T, el desarrollo de los linfocitos ocurre básicamente en 3 etapas muy marcadas, separadas, no solo en tiempo, sino también en el espacio, es decir, en qué parte de nuestro organismo ocurre. Tenemos una primera migración de progenitores hacia el timo, ¿sí? Y la proliferación de esos precursores antes del timo, la diferenciación de esos progenitores o precursores dentro del timo, y luego el fenómeno de selección positiva y negativa, por el cual ya nos podemos quedar con linfocitos T maduros, competentes y autorrestringidos. ¿Sí? Todo este fenómeno de proliferación de los precursores, de diferenciación de los precursores, de maduración y de selección, va a depender de interacciones íntimas entre el timocito, que es como se lo empieza a llamar a esta célula que está pasando por el timo y está volviendo o transformándose en linfocito, junto con el estroma, con diferentes células del estroma. Sí, justamente porque el timo es el encargado de proporcionar el ambiente especializado y está arquitectónicamente organizado para que todo esto ocurra, las interacciones ocurran y los factores de maduración puedan funcionar. Y tiene que haber interacciones directas entre el estroma y los timocitos. ¿Bien? Entonces, podemos separar la ¿Qué es ontogenia de el los linfocitos estroma? T. ¿Cómo? Perdón, ¿qué es el estroma? Son las células del timo, Ah, ok. que componen el timo. Son células con características particulares que componen al timo. Entonces, básicamente van a haber 4 pasos o estadios decisivos para la sobrevida del timocito. Primero tiene que reorganizarse y ocurrir la recombinación somática del TCR, para poder tener un TCR que funcione, expresado en membrana y que funcione. Después tengo que seleccionar de todos los linfocitos que yo haya hecho con un TCR, cuáles tienen un TCR que es capaz de reconocer a los antígenos en el contexto de clase 1. ¿Se acuerdan que yo les dije que los linfocitos T no solo reconocían el antígeno, sino que lo reconocían en un contexto particular que era en nuestras moléculas de clase 1? Se imaginarán que acá los TCR se forman aleatoriamente, al azar. Entonces tengo que seleccionar de esos que funcionan cuáles son los que a mí me sirven, cuáles son los que a mí me reconocen, que reconocen los antígenos en el contexto del CMH mío, propio. ¿Sí? Después, cuando me quedo con los que ya reconocen en el contexto de mi propio CMH, tengo que elegir cuáles son cuáles van a ser CD4 y cuáles van a ser CD8. Es decir, cuáles van a ser helper y cuáles van a ser citotóxicos. Por último, cuando ya fui haciendo esos pasos escalonados, tengo que eliminar aquellos linfocitos que sean autorreactivos. Es decir, que no solo reconozcan antígenos en mi contexto, sino que además reconozcan autoantígenos. Entonces yo no los quiero, no los necesito. De hecho son dañinos, son perjudiciales para mí. Entonces voy a tener que eliminarlos por un proceso de selección negativa. ¿Sí? Entonces, tengo varios estadios
en los cuales puedo definir los que se llaman doble negativos, estadio doble negativo porque no expresan ni CD4 ni CD8. Después tengo un estadio que es doble positivo, en el cual expresan tanto CD4 como CD8. Y por último el estadio final de simple positivo, ¿sí? En el cual expreso o CD4 o CD8. Ya soy un linfocito. Esta es una de las maneras de clasificarlos, ¿sí? Vamos a ver que hay otra manera que es en otros estadios, ¿sí? Pero el estadio principal es doble negativo, que no expresan ni CD4 ni CD8. Doble positivo expresan las dos cosas, y simple positivo, o expresan CD4 o expresan CD8. Entonces, en el estadio de doble negativo, lo que va a ocurrir de manera ordenada, ahora vamos a ver en qué orden, pero de forma ordenada y paulatina, va a ocurrir el reordenamiento de las cadenas alfa y beta, ¿sí? Para poder expresar lo que se conoce como pre-TCR y después el TCR. Sobre ese TCR, cuando se termina de expresar ese TCR y es funcional, el linfocito va a pasar a expresar CD4 y CD8. Es decir, va a pasar a ser un doble positivo. Va a tener un TCR ya reordenado, ¿sí? Funcional, maduro, y va a expresar CD4 y CD8. Y ahí va a ocurrir primero la selección positiva, en la cual se va a seleccionar, además de los linfocitos que funcionan, cuáles van a ser CD4 y cuáles van a ser CD8, y después la selección negativa. Entonces, ese linfocito va a ser un simple positivo, o CD4 o CD8, y ya sabemos que el TCR funciona y que es un TCR no autorreactivo. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí o no? Sí, re claro. Perfecto. Sí, y Entonces, el CD3 lo expresa también cuando es doble negativo. ¿Cómo? no se lo considera. Cuando ya está el TCR rearreglado se expresa. Pero no implica para la clasificación si es doble negativo o positivo, porque todos van a expresarse de 3. Listo. Entonces, otra clasificación o manera de mirarlo. Acá lo importante es los distintos estadios en los cuales vamos a pasar. Tenemos, desde stem cell, vamos a pasar a un estadio que se lo conoce como pro-T, seguido de un estadio que es el pre-T. Estos dos son doble negativos. Y después pasamos al estadio doble positivo, que es el que les decía, CD4, CD8, y el estadio simple positivo o inmaduro, y después simple positivo maduro. ¿Sí? Entonces, acá lo importante siempre va a ser, obviamente, para saber si es doble positivo, doble negativo o simple, es ver la expresión de CD4 y CD8. Pero además, lo más importante es ver en qué estadio está el TCR, si ya está rearreglado o todavía no. En el estadio PROT, ¿sí? PROT, que es el primero, va a empezar a rearreglarse la cadena beta, ¿sí? Entonces, la secuencia que codifica para la cadena beta va a empezar a actuar las enzimas RAG sobre esa cadena. Entonces, vamos a tener activación de las enzimas RAG1 y RAG2 únicamente en la región del genoma de la cadena beta. Una vez que esa cadena beta se rearregla correctamente, si es que se puede rearreglar correctamente, se va a expresar en membrana un pre-TCR. Ese pre-TCR va a estar compuesto por la cadena beta rearreglada y una cadena alfa sustituta, ¿sí? Que no se rearregla, es una cadena alfa extra, que lo que hace es permitir dar las señales al linfocito, decir, mira, rearreglaste bien tu cadena beta, prolifera.
¿Sí? Entonces va a haber una primera ola de proliferación. Y ahí vamos a estar en un estadio que se conoce como pre-T. El pre-T expresa un pre-TCR. Bien. En el estadio de pre-T, entonces una vez que ya ocurrió la ronda de proliferación, van a reactivarse las RAG. Y en este caso las RAG lo que van a hacer es concentrarse en la región alfa, de la cadena alfa. ¿Sí? Entonces van a rearreglar la cadena alfa. Si se rearregla de forma correcta, ahora sí va a poder expresarse en membrana el TCR completo, con una alfa rearreglada y una beta rearreglada. Ahí voy a poder, ese TCR correctamente rearreglado, expresado en la membrana, va a dar señales de que se expresen y se coexpresen CD4 y CD8, para pasar a ser un linfocito doble positivo. ¿Bien? Este tema yo sé que al principio parece caótico, pero van a ver que después es re fácil de acordárselo. Sí, profe, pero viste que podía ser alfa y beta, y después había otro, gamma y Gamma delta. delta, perfecto. Ya. ¿Qué pasa? La región alfa y beta, perdón, la región gamma delta está colocada, inserta, dentro de la región alfa. Entonces, lo que puede pasar en algunos casos, poquitos, es que las RAG recombinen gamma delta antes de recombinar la alfa. ¿Sí? En esos casos, el linfocito va a ser gamma delta. Son pocos, son muy pocos. En la mayoría de los casos, primero se recombina la beta y después se recombina la alfa. O sea que gamma y delta es como un pedazo de la cadena beta, en realidad. Están como, no son parte porque son otro, pero están como adentro. Vieron que los genes pueden estar como un gen adentro de otro. No sé si Sí. lo vieron alguna vez. Bueno, Sí, pasa sí, esto, sí. están como adentro de otro. Entonces, si recombina más rápido por algún motivo gamma delta, ese linfocito va a ser gamma delta. Si no, va a recombinar alfa y beta y va a ser un alfa beta. Ok. ¿Sí? Ustedes acuérdense más que nada el de las alfa beta, que son las más conocidas. El procedimiento es el mismo y la maduración es la misma. Bien, entonces, estamos en estadio doble positivo. Y está coexpresando CD4 y CD8. Todavía estamos en timo, obviamente. Entonces, ahora van a empezar las interacciones, ya empezaron en realidad, pero ahora van a empezar las interacciones con las células del timo para las selecciones, positiva y negativa. Ahora las vamos a ver con detalle. Ocurre la selección, primero la positiva, vamos a tener un simple positivo, OCD4, OCD8. Vamos a hacer la selección negativa, y ahora vamos a tener, una vez que termina la selección negativa, un simple positivo maduro naive. Ese simple positivo maduro naive puede salir a periferia. ¿Sí? O sea que solo se consideran a los linfocitos T maduros cuando ya se diferenció en CD4, CD8. Cuando ya Claro, es. por eso yo les digo, cuando analizamos citometrías de flujo, que la población doble positiva en sangre periférica no existe. No tengo un linfocito Claro. doble positivo, a menos que esté estudiando en timo. En timo sí me va a aparecer. En timo voy a ver que tengo los simple negativos, los doble negativos, perdón, paso a tener doble positivo, y después tengo o simple uno o simple el otro. ¿Bien? Perfecto. Entonces, acordémonos siempre que las enzimas encargadas de esta recombinación somática son las enzimas RAG, RAG1 y RAG2, que además de hacer la recombinación somática, cuando ocurre esta recombinación somática, que básicamente consiste en unir
los extremos de las regiones B, D y J, eliminando el ADN interno. ¿Sí? Entonces, va a tomar esta esquina, estos últimos nucleótidos, va a tomar estos últimos nucleótidos, los va a cortar y va a hacer el empalme, va a hacer lo que se llama corte y empalme, es una recombinación, un corte en el ADN y un empalme en el ADN, perdiéndose ese loop o esa región de ADN y quedando unidos el B y el D, el B, el D y el J. En eso, además, lo que ocurre es la inserción aleatoria de nucleótidos, o sea que aún más variabilidad va a haber. No solo hay variabilidad entre qué regiones se pegan, sino que encima pueden meter a nucleótidos aleatorios. ¿Sí? Y este fenómeno, o este fenómeno de recombinación somática, está siempre acompañado de lo que se conoce como exclusión alélica. Es decir, que se ocurre el reordenamiento de una de las cadenas, sea materna o paterna, no importa cuál de las dos, la otra se frena y no se rearregla. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué o por qué es importante que haya exclusión alélica? No, no entendí. ¿Qué hace? La exclusión alélica es, yo tengo dos genes alfa, uno materno y uno paterno, ¿sí? Porque somos diploides. Si yo reordeno la alfa materna, la alfa paterna no se rearregla. Solo se expresa una. No importa cuál de las dos, aleatoriamente, pero solo se expresa una. ¿Y por qué no se podrían expresar las dos? Si solo tiene una. O sea, solo se puede llevar una. ¿Por qué se llevaría las dos? Podría expresar las dos. El problema de expresar las dos es que voy a tener distintos TCRs en superficie. Yo quiero tener un único TCR en todo el linfocito. Muchas copias de T, pero o sea, una única secuencia de TCR. ¿Sí? O sea, Porque si yo se quiero llevaran las dos, sí, expresaría varios TCRs distintos en la claro. superficie. Entonces, podría reconocer varios antígenos a la vez. No es muy útil. Ah, Sí, voy a estar ¿y por qué no es muy generando útil? respuesta de muchos, porque voy a estar generando respuesta de muchos clones con Mm, poca afinidad, o con ok. pocos TCRs capaces de reconocerlo. ¿Sí? Entonces, la idea es que cada uno sea un clon, tenga un único TCR, una única especificidad de TCR, reconozca un único antígeno. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bueno, todo esto, además, está acompañado por cambios en la localización anatómica dentro del timo. Si se acuerdan, cuando vimos la primera clase de estructura del timo, yo les dije que teníamos lo que sería una corteza del timo, una zona cortical o paracortical y una médula. Y la médula siempre es lo más interno. La zona cortical es lo que está más asociado a la cápsula. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no es lo mismo el tipo de células estromales o del estroma que hay en la región cortical que el tipo de células del estroma que hay en la región medular. Son distintas, tienen distintas características y distintas funciones. Entonces, el precursor hematopoyético va a entrar en la zona, en la interfase, y va a migrar mientras es doble negativo y doble positivo, va a estar siempre en la región de la corteza, ¿sí? En donde se va a encontrar con células del epitelio tímico cortical, por estar en la corteza. Estas células del epitelio tímico cortical van a ser las encargadas de hacer la selección positiva. Y van a lograr que estos linfocitos sean o CD8 o CD4, simple positivo. Los linfocitos CD8 o CD4 simple positivos van a migrar hacia la zona de la médula. En la médula van a interactuar con células de epitelio tímico medular que les van a dar la señal, van a hacer la selección negativa. ¿Sí?
Entonces, en la corteza, el epitelio cortical va a definir que esos linfocitos T tienen un TCR que funciona, capaz de reconocer antígenos en mi contexto. En la médula, las células de la médula, el estroma de la médula, va a definir si esas células son o no autorreactivas. Si son autorreactivas, va a generar que entren en la apoptosis. Si no son autorreactivas, va a permitir que salgan a periferia. ¿Y falla esto? O sea, puede pasar que salga seguramente sí, ¿no? Pero que un linfocito T autorreactivo no pase, o sea, no pase la prueba y se vaya. Y puede pasar, y tenés una enfermedad autoinmune. Ah, ok, claro. La autoinmunidad existe, entonces hay momentos en los que estos mecanismos fallan. Además, nosotros vamos a tener mecanismos de periferia para evitar la autorreactividad en periferia. Pero como todo proceso biológico, no es al 100% eficiente. Puede pasar. Ah, o sea que hay Poco. otros mecanismos fuera Sí. del timo que permiten. Ok. Sí. Esto es lo que se conoce como tolerancia central. Son las más importantes y los mecanismos más fuertes de tolerancia. Después vamos a ver que además hay tolerancia periférica, que nos evita que si se escaparon algunos clones autorreactivos, no funcionan en periferia. Obviamente, como siempre, es un mecanismo que no funciona 100% eficiente, entonces a veces tenemos autorreactividad, pocas, si son pocos los casos de autoinmunidad. En la mayoría de los casos funciona correctamente. Bien, hablemos un poquito entonces de los procesos de selección, positiva y negativa. Como les dije, siempre tenemos que tener muy en cuenta en qué regiones ocurre, ¿sí? Entonces, los linfocitos van a ingresar por la zona corticomedular, es decir, por la zona de la interfase entre la corteza y la médula, van a migrar primero hacia la corteza, en la corteza va a ocurrir la selección positiva, ¿sí? Una vez que ocurre la selección positiva, esos linfocitos simple positivos van a viajar a la médula, y en la médula va a ocurrir la selección negativa, ¿sí? Y en la selección negativa tenemos como el destino, o maduramos si no somos autorreactivos, o entramos en apoptosis en caso de ser autorreactivos. Esto es por si les resulta más visual este grafiquito. Es muy importante que se acuerden las zonas. ¿Sí? Yo sé que parece medio bobo, pero es muy importante. Entonces, lo primero que vamos a tener es la selección positiva. La selección positiva va a estar a cargo de células del estroma cortical, del epitelio tímico cortical. ¿Sí? ¿Qué va a ser el epitelio tímico cortical? Voy a tener un precursor T o un timocito inmaduro, que dijimos que tiene el TCR, CD4 y CD8. Le va a presentar muchos antígenos en su complejo mayor histocompatibilidad, de clase 1 y de clase 2. ¿Sí? Miles de millones de péptidos. Le va a presentar péptidos. ¿Sí? Si ese linfocito reconoce algún péptido, le va a dar ese reconocimiento, y esa unión le da señales de sobrevida. Ese linfocito puede sobrevivir. Y además de darle señales de sobrevida, dependiendo si reconoció un CD4 o reconoció un CD8, o sea, por CD4 o por CD8, se va a transformar en CD4 o CD8. ¿Sí? En caso de que ese linfocito no reconozca lo que le está presentando, ¿sí? Porque tiene un TCR deficiente, o es un TCR que no es capaz de reconocer en el contexto de clase 1 y clase 2 de la persona que lo está haciendo, esa célula va a morir por apoptosis. ¿Sí? Entonces, acá lo importante es que haya reconocimiento. Pará, ¿y tiene el timocito también tiene un TCR? No entendí. No presenta por clase 1 y clase 2. El que reconoce es el que tiene el TCR. Ah, está bien. Entonces, el timocito tiene un TCR y los dos correceptores, tanto CD4 como CD8. La célula del estroma tímico presenta en clase 1 y en clase 2.
Entonces, si este timocito reconoce, reaccionando con clase 1, con su correceptor CD8, recibe señales de sobrevida y recibe señales de diferenciarse en un CD8. Si por el contrario, el TCR reconoce, mediante la unión entre CD4 y clase 2, no solo tiene señales de sobrevida, sino que tiene señales necesarias para convertirse en únicamente CD4. Entonces, sigue expresando CD4 y deja de expresar CD8. ¿A qué te referís con señales de sobrevida? Que no se muere, Factores, básicamente. claro, que no se mueren. Bien. Factores antiapoptóticos. Bien, entonces esta es la selección positiva. ¿Por qué positiva? Porque reconocer implica una señal positiva para sobrevivir. Si es positivo reconocer las moléculas que están presentando, el antígeno que se está presentando. Si eso ocurre, entonces ya tenemos un linfocito simple positivo que únicamente expresa clase 1, o únicamente expresa clase 2. Pasamos después a la selección negativa. Ese timocito, va a pasar a la médula y se va a enfrentar con células del epitelio medular, que nuevamente le van a expresar péptidos, pero en este caso todos péptidos propios. ¿Sí? Va a expresar una amplia cantidad de péptidos propios, incluso péptidos que son lo que se conoce como tejido específico. Básicamente va a presentar todos los péptidos de nuestro organismo. No importa si esa célula normalmente expresa sus antígenos o no. Va a expresar todos. ¿Sí? Entonces, si el linfocito, o el timocito mejor dicho, si el timocito no reconoce nada de lo que le está presentando, es decir, no reconoce nada de lo propio que le está presentando, ese timocito va a sobrevivir y va a poder salir a la periferia. ¿Por qué? Porque no es autorreactivo, no reconoce nada propio. ¿Sí? No reconoce nada, ninguno de los péptidos propios como antígeno. Tiene otros antígenos. Si el timocito sí reconoce con mucha afinidad alguno de los péptidos que le está presentando la célula epitelial, esa célula epitelial le va a dar señales de apoptosis. ¿Sí? Va a inducir la apoptosis de ese timocito. Entonces, aquellos timocitos que sean autorreactivos se van a morir. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como selección negativa. ¿Por qué negativa? Porque si reconozco me muero. Si reconozco algo propio, me van a inducir la apoptosis. Es negativo que yo reconozca algo propio. ¿Estamos bien? Bueno, ¿cuál es la característica o la particularidad que tienen las células epiteliales de la médula? Que tienen un factor de transcripción muy particular que se llama AIRE, o Autoimmune Regulator, que lo que hace es permitirle expresar proteínas que normalmente las células no expresan. Por ejemplo, proteínas que son tejido específicas. Ejemplo, normalmente el estroma no tiene por qué producir insulina. La insulina la produce el páncreas. ¿Sí? AIRE, la función de AIRE es que le permite expresar en pequeñas cantidades proteínas como la insulina, o que son tejido específicas. ¿Para qué? Para presentar antígenos tejido específicos. Si no, esas células solamente podrían generar tolerancia contra antígenos del timo. ¿Sí? Me faltan un montón de proteínas. No tienen miosina, no tienen insulina, no tienen hormonas, no presentan nada peptídico. ¿Sí? Entonces, AIRE lo que hace es permitirle que se expresen básicamente todas las proteínas en poquita cantidad
para que al menos se presenten un par de antígenos y filtrar esos linfocitos autorreactivos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, yo les dije que en la selección positiva yo necesito que haya un cierto autorreconocimiento, porque yo necesito que haya un reconocimiento en el contexto de nuestra clase 1 o nuestra clase 2. ¿Sí? Si no, se morían por abandono. Es decir, esa muerte por abandono es lo que se conoce como la selección positiva. Si yo no reconozco nada, las células químicas me abandonan, entonces yo me muero. Sin embargo, en la selección positiva, eso es lo que pasa en la selección positiva. En la selección negativa, si yo soy muy afín y ya estoy reconociendo algo propio de manera muy fuerte, soy autoinmune, ¿sí? Soy autorreactivo, me voy a morir por selección negativa, me van a matar. ¿Hasta acá venimos bien? Esto es lo que ya les dije, venimos hablando hasta ahora. Sí. Bueno, hay una pequeña población de linfocitos TCD4 que son un poco más reactivos que lo que te permite la muerte por abandono, pero un poco menos reactivos de lo que no se considera como autoinmunidad. Y que justamente tienen una afinidad intermedia por antígenos propios, que sobreviven a la selección negativa, pero son transformados en células regulatorias, que tienen características básicamente de antiinflamación, ¿sí? De regulación. Van a ser las encargadas de regular en periferia a las células autoinmunes. Son las que se conocen como T regulatorias naturales, que básicamente van a tener la capacidad de suprimir la activación de las células dendríticas y suprimir la activación de los linfocitos T efectores. ¿Sí? Son lo que se conoce como naturales porque salen del timo con ese perfil. No salen como células naive, salen como T regulatorias, que ya tienen el perfil incrustado y van a ser regulatorias sí o sí. Que se activan o no, pero van a ser sí o sí regulatorias. ¿Sí? Sí, o sea, como que pasan las dos elecciones por nada y se convierten en regulatorias. Como que La tienen selección afinidad por positiva la antígenos pasan de propios. taquito. La selección positiva la pasan de taquito. El problema es que están a Ahora punto de no pasar la selección negativa. Son casi autorreactivas, pero no lo son, no lo suficiente. Reconocen con mucha afinidad, pero no la suficiente para morirse. Entonces, yo tengo como 4 posibilidades. No reconozco nada propio, ni siquiera la parte de clase 1 y clase 2 que tengo que reconocer para reconocer un antígeno, me muero por abandono. Me muero durante la selección positiva. ¿Sí? Ahí, acá. Me muero por abandono, porque tengo una reactividad muy, muy bajita. ¿Sí? No reconozco nada. No reconozco lo suficiente, o sea, sobrevivo a eso. Tengo una actividad en la cual reconozco antígenos en el contexto de clase 1 y clase 2, pero no con suficiente afinidad como para considerarme autorreactivo. No reconozco nada propio, solo reconozco el contexto. Voy a hacer un T efector normal, común. Voy a salir como naive. Si reconozco demasiado, o sea que reconozco tanto el antígeno como el contexto y soy súper fuerte, la afinidad es muy alta, me voy a morir por selección negativa. Pero si estoy en un intermedio en el cual reconozco el contexto, reconozco un poco de lo propio, pero no lo suficiente como para haberme muerto por apoptosis en la selección negativa, me transformo en regulatorio. ¿Sí? y no entiendo por qué por qué funciona como regulatoria, o sea, si está reconociendo algo propio. ¿Por qué o sea, tiene que reconocer ciertas cosas?
propias. A mí no me que no son tan importa, graves. porque lo que va a hacer es reconocer algo propio y se va a activar. Entonces yo en tejido donde reconozca algo propio, las voy a tener activadas. Entonces las voy a tener poniéndole un freno a la reacción inmune. A toda la respuesta inmune. Lo vamos a ver bien cuando ok. veamos No, todavía tolerancia, no para me ver queda muy cómo claro. funcionan. La idea de estas T regulatorias es que van a estar en periferia, activadas, poniéndole un freno a la respuesta. ¿Por qué? Porque están como manteniendo todo en condiciones normales. ¿Sí? Si tengo inflamación de más, porque tengo una infección, esas células van a estar como sobrepasadas y va a haber activación. Pero si no, si hay algún clon autorreactivo que se me escapó, estas les van a poner freno en periferia y van a evitar que se activen en periferia. Ok. ¿Sí? Bueno, en estos procesos se pierde casi el 90% de los timocitos antes de salir de timo. Es decir, por cada 10 timocitos que entran y que empiezan a diferenciarse, únicamente uno sale. Los otros 9 se pierden en el camino. Se mueren por apoptosis. Ven que es un proceso altamente ineficiente desde el punto de vista energético. Yo gasto muchísima energía. ¿Eh? ¿Qué dijiste, Estefi? Se me cortó. Es increíble, no lo puedo creer. Bueno, 90% se pierde. Pero, ¿cuál es la ventaja? Voy a salir con un repertorio muy amplio que va a reconocer mucha cantidad de antígenos y estoy segura que los antígenos se van a reconocer en el contexto en el cual los estoy presentando, en mi clase 1 y en mi clase 2, y que esos linfocitos no son autorreactivos. ¿Sí? En el medio me llevé puesto a todos los que fallaban. Es un sistema muy ineficiente desde el punto de vista energético, muy eficiente desde el punto de vista de lo que funciona después. Lo que realmente sale a periferia es lo que realmente funciona. Sí, es muy raro que falle. ¿Y qué sale a periferia? Básicamente naive. T-helper, naive citotóxicos o regulatorios. Sí. A ver si entendí. Entonces, del timo, por ejemplo, salen. ¿Me escuchas bien? Porque no sé Sí, si se me te escuchas corta bien. un poquito, pero sí. Apago la cámara, así Dale. funciona mejor. Decías, del timo salen. Salen 10 linfocitos del timo. Los Sí. 10 tienen 10 TCRs distintos. Sí. Cuando hay algún problema y uno de los linfocitos T reconoce un antígeno, ese linfocito T se clona y así se. Ese es el que prolifera, y al proliferarse se expande ese único clon. Listo, ahora sí. Ese es el que reconoce el antígeno, perfecto. Entonces, del timo, van a salir linfocitos autorrestringidos por el CMH, es decir, que van a reconocer en clase 1 y clase 2 propia, tolerantes a sí mismos, es decir, que no son autorreactivos, con un repertorio particular, es decir, que todos van a tener un TCR diferente, y un perfil o CD4, o CD8, o regulatorio. ¿Sí? Los regulatorios son siempre CD4. Para ustedes. ¿Sí? Entonces, estos son los que se tienen que activar en periferia, que es lo que vamos a ver ahora. Perfecto, entonces, hasta ahora vimos cómo es la ontogenia, cómo sale en la circulación, y dijimos que en circulación entonces teníamos o linfocitos CD4, o CD8, o los T regulatorios. La idea ahora es que veamos cómo se activan estas células. En particular, vamos a hablar primero de la activación de TCD4, ¿sí? Después de CD8. El proceso básicamente consta de 5 etapas principales. Durante las 2 primeras etapas, que son la activación, o sea, el reconocimiento del antígeno y la activación, es esencial la interacción con las células dendríticas convencionales, ¿sí? Que son las encargadas de la activación de los linfocitos T naive. Después vamos a tener del reconocimiento antigénico, la activación de las células, lo que se conoce como expansión clonal, diferenciación y finalmente sí las funciones efectoras, ¿sí? Esto es lo mismo para CD4 como para CD8. Vamos a ver que básicamente el proceso es muy, muy similar,
con algunas mini diferencias que las vamos a ver cuando veamos CD8. ¿Sí? Entonces, el proceso de activación de CD4 y de CD8 es el mismo, lo que van a cambiar obviamente son los perfiles efectores. En la CD4 vamos a tener siempre perfiles efectores helper, helper 1, helper 2, helper 17, ¿sí? O follicular helper, ¿sí? Que van a ser las encargadas de o secretar citoquinas o interaccionar con los linfocitos B en el caso de los T helper foliculares. Mientras que en la CD8 básicamente van a ejercer su función de citotoxicidad, van a generar la eliminación de células infectadas o tumorales por apoptosis. ¿Sí? ¿Cuál es la otra diferencia? Obviamente, las células T helper van a reconocer clase 2, moléculas en clase 2, mientras que las T citotóxicas van a reconocer células que presenten clase 1, o antígenos en clase 1. ¿Sí? En todos los casos va a ocurrir primero en los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Los linfocitos T tienen un patrón de migración único. ¿Por qué es único? Porque son capaces de recircular por el organismo. Vieron que hasta ahora siempre hablamos de que las células cumplen su función efectora y mueren en el sitio. Los macrófagos, los neutrófilos morían en el tejido. Las células dendríticas mueren en el ganglio linfático. Los T son capaces de recircular. ¿Van a recircular en dónde? Entre los tejidos y los órganos linfáticos secundarios, y entre los distintos órganos linfáticos secundarios. Van a llegar a los órganos linfáticos secundarios o a los ganglios linfáticos mediante las vénulas de endotelio alto, porque tienen L-selectina y CCR7. Entonces, llegan por vénulas de endotelio alto, dependiendo si son B o T, van a ir hacia la zona B o hacia la zona T, donde pueden o no reconocer el antígeno. Si reconocen el antígeno, se van a activar y van a salir activadas. Si no reconocen el antígeno, igual pueden salir a periferia, sin activarse como naive, e ir a patrullar otro ganglio linfático. En todos los casos, las células van a salir por vía eferente linfática, ¿sí? Ir a circulación linfática, de circulación linfática ir a conducto torácico, y conducto torácico vierte la circulación linfática en el corazón. Es decir, de nuevo a circulación sanguínea. Y salen por corazón. ¿Sí? Salen por circulación sanguínea a recorrer otros ganglios linfáticos. Eso es lo que nosotros llamamos la recirculación. En el caso de estar inactivados, es decir, si están como naive, van a ir a recorrer otros ganglios linfáticos a ver si reconocen el antígeno. En caso de estar activados, van a ir también por vía eferente linfática, conducto torácico, corazón, circulación general. Circulación general van a ir hacia los tejidos donde van a cumplir su función efectora. ¿Estamos de acuerdo, no? Esto ya conocido. En el caso de los linfocitos T, la activación de los linfocitos T va a ocurrir en la zona paracortical del ganglio, ¿sí? En lo que se conoce como zona T. Obviamente somos como muy lógicos. Si tenemos el ganglio linfático en la corteza, ¿sí? O el seno subcapsular, recuérdense los que se llaman zona B, y todo el resto es lo que se conoce como zona T. Es en donde están las vénulas de endotelio alto, por donde van a extravasarse los linfocitos, y por vía aferente linfática, aferente porque ingresa, van a llegar las células dendríticas cargadas de antígenos, ¿sí? Y van a caminar, toda esta zona está recubierta o generando una red de lo que se conoce como canales reticulares fibroblásticos, en donde funcionan como carreteras, tanto para las células dendríticas como para los linfocitos. ¿Sí? Entonces, a lo largo de estos conductos fibroblásticos reticulares van a estar las selectinas CCL19-21, que van a guiar todo el movimiento de los linfocitos y de las células dendríticas, permitiendo que haya contacto entre células dendríticas y linfocitos T. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite ese contacto? Que las células T vayan sensando cuáles son los antígenos que presentan esas dendríticas, ¿sí? Todos los antígenos que presentan esas dendríticas. Entonces, para que haya activación, tiene que haber 3 señales de activación. En primer lugar, la señalización antígeno específica, que incluye que el TCR del linfocito reconozca el péptido antigénico presentado en las moléculas de clase 2 por la célula dendrítica. Además de esto, tiene que haber una segunda señal, que es la señal de colaboración.
¿sí? La segunda señal está hecha por CD80-86, CD40 ligando y CD40. ¿Sí? Son las moléculas coestimulatorias. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que las células dendríticas maduras tienen que tener moléculas coestimulatorias elevadas? ¿Sí? Esta segunda señal de activación va a permitir ahora sí que el linfocito T se active, junto con citoquinas recibidas de las dendríticas, sí que es la tercera señal, perdón. Es lo que nosotros conocemos como citoquinas instructivas. Estas citoquinas van a permitir la expansión clonal, es decir, permitir la proliferación de los linfo-T, y le van a dar las señales necesarias para saber hacia qué perfil se tiene que diferenciar ese linfo-T. Hasta acá como venimos. Me abandonaron todos. Bien. Genial. Bien. Esto me acuerdo que lo vimos en Introducción a la Biología Celular, Perfecto. porque estaba una fotito así muy parecida. Sí, es que es de las más clásicas. Entonces, la primera señal de activación es lo que se conoce como sinapsis inmunológica. Vamos a tener, imaginémonos que estamos en el ganglio, y tenemos una célula T, naive, que en este caso está en rojo, y una célula presentadora de antígeno, que está en azulcito. ¿Sí? Las células naive van a estar interaccionando con muchas dendríticas, ¿sí? Van a estar todo el tiempo tocando a ver si reconocen o no antígenos, ¿sí? Es como que se unen de manera transitoria y dicen, ¿reconozco el antígeno o no lo reconozco? ¿Sí? En caso de haber reconocimiento, la interacción va a ocurrir entre la molécula coestimulatoria, perdón, el correceptor CD4 con la molécula de clase 1, de clase 2, ¿sí? Que va a permitir que el receptor T reconozca el antígeno presentado. ¿Sí? Va a ocurrir esta primera interacción. ¿Sí? Entonces se va a reconocer el péptido antigénico por el receptor T. Si esto ocurre, va a haber señales, la segunda señal de estimulación, que son las moléculas coestimulatorias. CD28, que se encuentra en el linfo T naive, va a ser capaz de reconocer CD80-86 presentado por la célula presentadora de antígeno. Esto va a generar una activación, un reconocimiento y la expresión de CD40 ligando por parte de CD naive, ¿sí? Del T naive. CD40 ligando lo que va a hacer es interaccionar obviamente con CD40, el receptor en la célula antigénica, y va a haber una doble estimulación. Por un lado se va a activar el linfocito T, y por el otro lado se va a activar la célula presentadora de antígeno. ¿Sí? Las dos células se van a activar. Hay como una activación cruzada. ¿Sí? Entonces, primera señal de estimulación, o primera señal de activación, segunda señal de activación. Entonces, si este reconocimiento antigénico ocurre, hay un cambio en la conformación de las moléculas de adhesión que permiten que esas células se unan más, queden como más estables en esa unión. La segunda señal, como les decía, entonces va a ser la unión de CD80-86 con sus correceptores CD28. ¿Sí? Esto va a inducir la expresión de CD25, que es el receptor de alta afinidad del interleuquina 2, molécula clave de interleuquina 2 para la expansión clonal. Si no hay interleuquina 2 en el medio, o si no hay expresión de CD25 por parte del linfocito T naive, no puede ocurrir la expansión o la proliferación de los linfocitos T activados. ¿Sí? No hay, es clave. Entonces, este paso, la coestimulación, es clave para la expresión de CD25. Una vez que se expresa CD25, ahí puede ocurrir la tercera señal de activación, que es, por un lado, el reconocimiento de CD interleuquina 2 por CD25, y por otro lado, las distintas señales coestimulatorias y las distintas señales de citoquinas que van a ir hacia qué perfil, ¿sí? Nos van a determinar hacia qué perfil nos vamos a ir. Acá les dejo para que tengan en cuenta cómo es el orden de las cosas. Siempre tenemos la señal 1, seguida por señal 2, que va a ser CD28 y CD80-86. Esta señal 2 lo que va a inducir es la expresión de CD40, que va a interaccionar con CD40 ligando, y la interacción con CD40 ligando lo que va a hacer es aumentar todavía más
la expresión de CD8086. ¿Sí? Es todo un gran loop en el cual se activa la célula T y se activa la célula dendrítica. En la célula T aumenta la expresión de CD25, en la célula dendrítica aumenta la expresión de CD8086. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. La tercera señal entonces lo que va a hacer es disparar la expansión clonal y va a dirigir la futura diferenciación a los distintos perfiles. ¿Sí? Acordémonos que la expansión clonal es clave para, como decía Steffi, un clon que se activa va a generar muchas células idénticas al mismo clon, ¿sí? Pero muchas células que van a funcionar en los distintos perfiles. Entonces yo tengo que tener expansión clonal y perfilamiento, ¿sí? O diferenciación a los distintos perfiles. Esto simplemente para recordarles que los linfocitos TCD4 están, por un lado, en los perfiles helper, pero también funcionan en la activación de la respuesta humoral. ¿Sí? Tenemos el perfil T helper folicular, que va a estar encargado justamente de la activación de los linfocitos B. ¿Sí? ¿De qué va a depender entonces el perfil de qué va a depender el perfil que nosotros vamos a activar de los linfocitos TCD4? Y básicamente del microambiente que producen las células dendríticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O no sé cómo lo habrán estudiado ustedes, si ustedes son jóvenes, así que por ahí ya lo estudiaron bien. Cuando yo era más joven, y la primera vez que vi Inmuno, a mí me explicaban que había dos perfiles de activación. O eras T-helper 1 o eras T-helper 2. T-helper 1 era proinflamatorio, T-helper 2 era antiinflamatorio. Básicamente eso era lo que nos decían a nosotros. Hoy sabemos que este modelo es incorrecto, sí que tenemos muchísimos perfiles. Para nosotros los más importantes son T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17, T-regulatorias, que las que ya hablamos un poquito, y las T-folicular helper. TH9 todavía está un poco controversial su funcionamiento, pero tengámoslo ahí como que existe, sí existe un TH9. Entonces, todos estos perfiles van a tener liberación de distintas citoquinas efectoras, que están las de colorcito, ¿sí? Que están marcadas en este caso en celeste, en verde, en rojo, en violeta, ¿sí? Que son funciones o citoquinas efectoras, pero también tienen citoquinas inductoras. Es decir, que la activación de un T-helper CD4, naive, en presencia de interleuquina 12, va a permitir que ese T-helper naive se diferencie principalmente a un T-helper 1. En presencia de interleuquina 4, principalmente se va a diferenciar a un T-helper 2. ¿Sí? En presencia de TGF-beta e interleuquina 6, principalmente hacia un TH17. En presencia de esto, ¿se acuerdan que en realidad estos ya vienen con un perfil desde, la mayoría viene con perfil desde, ¿cómo se dice? Desde el timo. Y en caso de interleuquina 6 va a ser principalmente un T-helper folicular. ¿Sí? Entonces, estos distintos perfiles van a depender del microambiente de citoquinas que le da la célula dendrítica, ¿sí? De esa tercer señal de la célula dendrítica. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la encargada de producir el microambiente y perfilar a los linfocitos? Justamente la célula dendrítica, que es la que decodificó qué microorganismo entró y qué respuesta necesitamos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de los perfiles. Esto lo tienen mucho mejor detallado en el apunte teórico, pero simplemente como para que los veamos. Tenemos el TH1 va a estar principalmente involucrado en la respuesta ante microorganismos intravesiculares. Se va a diferenciar por la presencia de interleuquina 12 e interferón, y lo más importante es que va a producir interferón gamma. ¿Sí? El interferón gamma, ¿se acuerdan que es la molécula encargada de la activación completa de los macrófagos hacia un perfil M1? ¿Sí? Entonces es altamente proinflamatorio, y va a hacer que los macrófagos activados se vayan hacia un perfil M1 muy proinflamatorio, ¿sí? Muy encargado de eliminar todo lo que son microorganismos intravesiculares o microorganismos que pueda fagocitar. Además, va a poder activar células NK y linfocitos TCD8, esenciales para eliminar un microorganismo que está adentro de una célula infectada, ¿sí? En la región intravesicular. Los T-helper 2 son importantes principalmente frente a parásitos, ¿sí?
van a estar asociados a la interleuquina 4 y la interleuquina 2 en sus moléculas como estimulatorias o inductoras, y lo que va a hacer es generar la producción de interleuquina 4, interleuquina 5, 9, 13 y 25. ¿Sí? Básicamente se va a encargar de inducir la reparación epitelial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los parásitos la mayor parte generan mucho daño epitelial en el ingreso? Un segundo, a ver. ¿Sí? Genera mucho daño epitelial, entonces necesitamos una reparación de tejidos. Esa reparación de tejidos y esa secreción de moco asociada a la reparación de tejidos respiratorios principalmente y gastrointestinal, va a estar dada por la interleuquina 13. Además, va a promover la diferenciación hacia perfil M2, ¿sí? Más hacia un M2, más hacia un antiinflamatorio, más hacia un regenerador de tejidos. Va a generar la promoción de la respuesta de inmunoglobulina E, ¿sí? Por eso es importante para parásitos, pero también por eso está muy relacionado con procesos de alergia. Promueve la infiltración de eosinófilos y la infiltración y estimulación de mastocitos. De nuevo, todo esto tiene como contraparte que en algunas personas puede generar una respuesta alérgica, ¿sí? O asociarse a lo que se conoce como una respuesta alérgica. Entonces, si bien el perfil TH2 es muy importante y es clave frente a la respuesta inmune frente a parásitos, su reacción exacerbada muchas veces está asociada con problemas respiratorios o procesos alérgicos y asma, ¿sí? Esto no quiere decir, y se los aclaro de entrada, no es que yo tenga un mecanismo específico para tener alergia, o tengo un mecanismo específico y que el TH2 sirve para tener asma. No tendría sentido, si el asma es algo deleterio, es un problema de salud. No tendríamos todo un perfil de T para tener asma. ¿Sí? Los TH2 están para defendernos de las infecciones contra parásitos. ¿Cuál es uno de los problemas asociados? Los procesos alérgicos y el asma. ¿Sí? Que es cuando está desregulado. Lo vamos a ver igualmente cuando veamos cuando vemos fallas del sistema inmune. Esto es un tipo de falla que se conoce como hipersensibilidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Genial. TH17 funciona principalmente contra microorganismos extracelulares, ¿sí? Básicamente bacterias y hongos extracelulares, es lo principal. ¿Sí? Vamos a tener la activación con 3 citoquinas particulares, a ustedes en este caso no importa, pero lo importante es que las citoquinas efectoras principales del TH17 son, obviamente, interleuquina 17, interleuquina 21 y 22. ¿Sí? Interleuquina 17 y 22 van a actuar sobre células de Goblet y sobre el epitelio para generar más moco, generar más movimiento, generar más como eliminación, descamación, producción de moco que pueda permitir el barrido de estos microorganismos. Y a su vez la interleuquina 17 va a activar tanto a macrófagos como a neutrófilos. Lo más importante para nosotros es que se van a activar a los neutrófilos, ¿sí? Que son las células que yo necesito para eliminar un microorganismo extracelular. Y entonces, todas las citoquinas van a estar muy asociadas a la activación de los neutrófilos y al llamado de los neutrófilos. En el caso del follicular helper, básicamente son clave para la activación de los linfo B. Ahora no me voy a detener mucho, básicamente porque cuando veamos activación B vamos a ver cómo funcionan los T-helper foliculares. Pero la idea del T-helper folicular es que se va a activar y va a dar la segunda señal de activación de los linfocitos B. ¿Sí? Así como nosotros ahora necesitamos señal 1, 2 y 3, los linfo B también necesitan señal 1, 2 y 3. La señal 2 va a estar dada por los linfocitos T-helper foliculares. Y la señal 3 también. ¿Cuál va a ser de nuevo esa señal 3? Las citoquinas productoras, o sea, las citoquinas, perdón, que van a producir, que van a generar la inducción de proliferación y la inducción de la diferenciación hacia los distintos isotipos de anticuerpos, hacia IG1, IG2, IgE, demás. ¿Sí? Y el T regulatorio, yo les conté que están los T regulatorios naturales, que son los que vimos que salen con el perfil de timo, pero también hay un perfil de T regulatorio que sale como linfocito T naive, ¿sí? Y que se induce en periferia, en condiciones antiinflamatorias,
algunos linfocitos T se pueden activar y salir con perfil T helper T regulatorio, tímico o no natural, ¿sí? O inducible. Ese repertorio de linfocitos T extratímicos o linfocitos T regulatorios inducidos básicamente van a expresar TGF-beta, interleuquina 1, interleuquina 10, perdón, que son las dos citoquinas antiinflamatorias por excelencia. ¿Sí? Entonces van a básicamente funcionar como freno de la respuesta inflamatoria en periferia. ¿Sí? No son las más importantes, pero sí son esenciales en el funcionamiento normal de la tolerancia periférica. ¿Sí? Hay distintos mecanismos en los cuales funcionan las células del sistema, las T regulatorias. Básicamente lo que van a hacer es funcionar evitando que las células dendríticas funcionen e inhibiendo directamente o suprimiendo de forma directa la funcionalidad de las células T efectoras. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos cuando veamos tolerancia periférica. Y ahora no los quiero marear mucho con cómo funcionan las células T efectoras. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, por favor, no nos marees más. Por eso, sí. Esto se los dejo entonces como resumencito de los distintos subtipos de linfocitos, cuáles son las citoquinas que producen o efectoras, sobre qué targets actúan y cuáles son las funciones principales. ¿Sí? Como a modo de repaso para ver que los linfocitos T helper tienen un gran repertorio funcional. ¿Sí? Y tienen básicamente mucha acción sobre células del sistema inmune innato. Ven que casi todas actúan sobre el sistema inmune innato. Entonces, el innato activa la adaptativa, pero la adaptativa a su vez usa como mecanismo efector a la respuesta inmune innata. ¿Sí? Por eso yo les decía que en realidad nosotros los vemos como compartimentos estanco, y lo estudiamos como compartimentos estanco, pero están íntimamente relacionadas, y no puede funcionar una sin la otra. No hay respuesta innata sin la adaptativa y no adaptativa sin la innata. Además de los perfiles funcionales, ¿sí? Que adquieren mecanismos o perfiles de migración, ¿sí? Que le permiten justamente ir hacia los tejidos que están infectados. No es lo mismo una infección en el pie que en la piel que en las mucosas. ¿Sí? Las células dendríticas, además de darle información de decirle, quiero que seas un TH1, quiero que seas un TH1 que va a mucosas, quiero que seas un TH17 que va a mucosas o que va a piel. Sí, tienen que ejercer sus patrones de migración, ¿sí? O patrones de homing. ¿Sí? ¿Se entendió? La activación de Sí. CD8 es exactamente igual de lo que vimos hasta ahora, con una diferencia. Los tenores de coestimulación por CD80-86 que se necesitan son mucho más altos. ¿Sí? Es decir, que necesito más moléculas de CD80-86 que se reconozcan para poder dar una señal de activación. ¿Cómo se sobrepone esto? Básicamente tiene que interaccionar con una célula dendrítica que ya haya interaccionado con una célula CD4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la señal 2 de activación de la célula 4 incluye la activación de la célula dendrítica? Y la activación de la célula dendrítica incluye la upregulación o el aumento en la expresión de CD80-86. Por ende, esa célula dendrítica que tiene mayores niveles de coestimulatorias, recién ahí va a poder interaccionar con una célula CD8 y activarla de forma correcta. ¿Sí? Esto funciona como reaseguro. ¿Por qué? Porque los CD8 citotóxicos son más peligrosos, son citotóxicos, son mucho más peligrosos. Entonces, tengo un mecanismo de tolerancia, un mecanismo de regulación en el cual yo necesito que la célula dendrítica haya reconocido una célula T que tenga ese mismo antígeno, que se active con una célula T para después recién activar una célula TCD8. ¿Sí? Tengo que sí o sí tener una interacción con un CD4 primero. ¿Se entiende? Después, los mecanismos de activación son exactamente iguales, señal 1, señal 2, señal 3, perfil efector.
En este caso, los perfiles efectores de las células TCD8 básicamente son citotóxicos. Es decir, que va a llevar a la eliminación de toda célula que presente ese antígeno por mecanismos secretorios y no secretorios. Liberación de granzimas y perforinas, ¿sí? En el caso de los CD8, liberación de granzimas y perforinas, expresión de ligandos de muerte, y las lleva a la apoptosis a la célula que está presentando esos antígenos complicados. ¿Sí? Básicamente funciona igual que una NK, solo que mediante un reconocimiento antigénico. Y esto simplemente a modo de que lo sepan, no es necesario, pero como para que lo tengan en la cabeza y un poco en cuenta, hay una dinámica de la respuesta. Es decir, frente a una activación, los linfocitos TCD4 se van a activar, va a haber una expansión clonal que lo que va a hacer es aumentar el número, de forma muy importante en la expansión se generan muchas células de un mismo clon, donde se van a ocurrir las funciones efectoras, va a ocurrir la respuesta inmune como tal, y después tiene una fase de contracción, ¿sí? En la cual hay apoptosis de las células que ya funcionaron y se activaron. ¿Sí? Entonces vamos a volver a valores un poco más bajos de linfocitos. La diferencia entre este número de linfocitos específicos y esta, básicamente es lo que se conoce como memoria. Si bien hay una contracción clonal, la contracción no llega a números basales, ¿sí? Van a quedar un pool que sobreviva a esa retracción o contracción clonal, que van a ser los linfocitos T de memoria. ¿Sí? Y obviamente la respuesta TCD8 está un poquito corrida con respecto a la CD4. Simplemente porque necesito que primero se activen las células dendríticas. ¿Sí? Y solamente para que sepan que estos linfocitos T gamma delta de los que yo les hablaba al principio, que existen, para ustedes la materia básicamente necesitan saber que existen estos linfocitos gamma delta, que se producen durante la ontogenia de los linfocitos T, por rearreglo de las regiones beta o gamma delta, entonces o soy alfa beta o soy gamma delta, van a reconocer un tipo de antígeno particular que son principalmente ligandos asociados a lípidos, ¿sí? En lugar de ser proteínas, y básicamente funcionan como moduladores de la respuesta inmune innata, adaptativa y en la reparación tisular. Sí tienen funciones diferentes. No son T-helper, no son TCD8, son básicamente moduladores de la respuesta. ¿Sí? Pueden modular respuesta inmune innata, adaptativa, reparación tisular, post-infección, durante la infección, en el reconocimiento de la infección, están en todos momentos. Preguntas. Si no hay preguntas, dejo de grabar.